39 meses de paro dan para mucho tiempo de ocio, donde tratar de mantenerse ocupada y las reformas en la casa, el gimnasio improvisado, las salidas a correr para cansar a la ansiedad, acaban siendo recursos agotados. Hasta que Celia descubrió la bondad de limpiar y extirpar las entrañas de los muertos y después maquillarlas. Los muertos también gritan. David Lema en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. ¿Qué tal, Rosa? Muchas gracias por la invitación. Pues un placer. Los muertos decimos que siempre nos cuentan cosas a través de lo que queda de ellos, lo que muestran, lo que han sufrido, lo que han vivido. Gritan. Ahora tratamos de averiguar por qué, o si me quieres contar tú algo, encantada. Es verdad, lo que acabas de decir es primordial, ¿no? Que somos una sociedad que es demasiado ceremoniosa con la muerte. Todavía no la entendemos cuando somos pequeños y ya nos encontramos en un tanatorio velándola. Y a veces, quizá esto es una cuestión generacional, pero me da la impresión de que deberíamos ser un poquito menos ceremoniosos con la muerte y más ceremoniosos con la vida, ¿no? De todas maneras, es inevitable que las ausencias, que esas personas que queremos y que se van, nos sigan hablando y de vez en cuando no lo soportamos, nos griten muchísimo, ¿no? O cuando no les hacemos caso. O cuando eso ¿No te es, parece? cuando ves la foto en la pared y te está diciendo, ves que está poniendo mala cara y dices tú, es imposible porque ayer me estaba sonriendo, ¿no? Y en este caso, algo que queda siempre por ahí, que hay que tratar de averiguar, creo que por eso quizás sea ese grito, ¿no? Ese de, por favor, ahonda en esto, quiero que quedes con ello. Es la forma en la que yo lo entiendo. Claro, es la forma más metafórica de referirse a la novela, ¿no? Después hay una muy literal, que yo creo que se puede contar sin ningún problema, que hace mención a la tanatopraxia. Sí. Es ese arte de poner guapos a los muertos, ¿no? Esto es una manera sutil de decirlo porque hacen muchísimo más, los limpian, los drenan. Y hay un momento del proceso que se cuenta ahí creo que es la primera página o la segunda, ¿no? Sí. En el que si el tanatopractor pincha determinada parte de la cavidad torácica del cuerpo y ese cuerpo todavía tiene aire, el aire sale a toda velocidad y al tocar las cuerdas vocales emite un grito. Menudo totalmente, susto. Madre mía. Hace falta ser de ser de una casta especial, o te educan o aprendes a serlo para poder realizar lo que cuentas de la tanatopraxia y la tanatoestética, porque no vamos a entrar ahora a analizarlo con profundidad, pero sí que es verdad que siempre contemplamos la posibilidad de que al muerto se le maquille para que esté más o menos como tú lo acabas de perder, ¿no? Pero hay más cosas. Sí, hay mucho más. Yo no sé si me matarán en casa por decir esto, pero yo el mundo de la tanatopraxia lo conozco porque en un momento mi mujer tomó ¿cómo decirlo? Yo creo que la no acertada decisión de formarse en tanatopraxia, ¿no? Entonces yo eso lo viví muy de cerca y recuerdo cada llamada, cada momento en el que me contaba cómo iba avanzando en su formación, y a mí me parecía algo tan tétrico y a la vez contradictorio, porque ella en este caso es una persona muy jovial. Entonces yo no entendía, desconocía qué hacía ella trabajando en ello, pero ella tenía una explicación que me acababa convenciendo, ¿no? Ella también es muy ceremoniosa con la muerte y decía que pocas cosas le podían hacer más, fíjate, a mí al principio la verdad es que no lo entendía, que pocas cosas le podían hacer más ilusión que presentar a un familiar en su última despedida. Bueno, me convenció un poquito, pero solo un poquito. Un cuerpo lleno de cortes en medio de las rocas del Corbeiro, un yonki, un despojo al que no había que dedicarle más tiempo del rutinario. A un toxicómano el futuro no es incierto. Se sabe siempre, tenemos siempre asociado a un yonki, sobre todo en una época en la que la heroína arrasó con una juventud determinada, en una época determinada, una década. Y es verdad que un yonki no lo ves como un despojo, efectivamente, y sabes que quien está detrás de la heroína, quien se la metía, dejaba de ser casi persona para ti, y el futuro ya sabías cuál era. Quizá la sociedad también fue un castigo doble con ellos.
Claro, ahí entramos en una doble dinámica, que es cuáles son, por ejemplo, las motivaciones que llevan a una persona, ¿no?, a caer En ello. claro, pueden ser motivaciones sociales, motivaciones económicas, motivaciones familiares o incluso motivaciones de ocio, que este es sobre todo el motivo por el que todavía hoy se siguen consumiendo muchísimas drogas, ¿no? Pero quizá no era la motivación principal que había en aquella época, en la que yo creo que es la que estabas haciendo ahora referencia, que ha ocurrido no solo en Galicia, ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido muchísimo en Andalucía, en el País Vasco, en Valencia, en la que simplemente era una forma de evadirse de la realidad, yo creo, pero no desde un punto de vista eso, de ocio y de divertimento, sino de escapar de sociedades que económica y socialmente estaban muy, muy deprimidas, como era el caso de aquella Galicia que quedó destrozada por el narcotráfico. Sí. Y claro, encontrar un futuro en un momento en un momento social tan negro es muy, muy complicado. Fíjate, hay una película que se llama Entre bateas, del director Jorge Coira, en la que cuenta como un chaval, es que creo recordar que no es ni siquiera mayor de edad, se mete en el circuito del tráfico de tabaco simplemente porque tiene que llevar dinero a casa y no encuentra un empleo que no esté relacionado con ello. Es verdad. Tenemos un muerto, un yonki. Va a haber muchos más. Que yo no, es que claro, no puedo ahondar entre las páginas, que sí que lo he hecho, pero no puedo contar nada. Entonces los oyentes no nos van a ver, pero David me lo está diciendo con los ojos, yo calladita. Así que vamos a hablar de otro personaje, Santiago Insúa, sargento de la Guardia Civil de Fisterra. Investiga la operación contra el narcotráfico más de 7 años sin tener demasiada información, aparentemente. Es verdad que eso ya te hace sospechar, ¿no? En un Bastante. principio dices tú, 7 años Qué sin torpe. tener ningún... Claro, qué torpe. Pero fíjate, es que es la realidad. O sea, durante muchísimas décadas en Galicia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bueno, había parte que evidentemente estaban en el entramado de delincuencia, ¿no? Pero otras simplemente no daban encontrado el kit de la cuestión. Incluso yo me acuerdo, esto lo cuenta muy bien, creo que es Nacho Carretero en Fariña. Yo me acuerdo de operaciones que se saldaban con la detención de los capos de la droga y que al día siguiente estaban en la calle. Y eso era porque no tenían las pruebas suficientes para poderlos encerrar, ¿no? No porque no existieran, sino porque no las habían encontrado. Estaba todo muy bien escondido. Castillo de Dios y Mangana, ¿qué me puedes decir? Castijo de Dios y Mangana. Es castijo porque en gallego hay un dialecto, que es el dialecto que se habla en Fisterra, que es un dialecto en el que no se dice gato, por ejemplo, es un dialecto en el que se dice jato. Es un fenómeno que se llama la geada. Y a mí se me metió en la cabeza que sí o sí, para ambientar una novela en la Costa da Morte, pues tenía que haber personajes que más o menos hablasen cómo se habla allí, ¿no? Sí. Y estos dos personajes quizás son los dos personajes más arquetípicos de la novela, en el sentido de que son dos señores locales de la droga, como tantos y tantos hubo en multitud de comunidades en España y como sigue habiendo en Galicia. Y son unos clanes familiares. ¿Qué quiere decir que son unos clanes familiares? Que se han mantenido en el tiempo durante muchos, 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 muchos años gracias a esos lazos que los unían hasta el punto de nunca tener conflictos públicos entre ellos. Es decir, sí que ha habido conflictos entre diferentes familias de la droga, ¿no? Pero entre ellos son muy pocos. Y de hecho, hay una cuestión que es muy, muy curiosa. En los primeros años del narcotráfico no había violencia pública. Es decir, ellos, no sé cómo decirlo de una manera que nos entendamos todos, no se pegaban, ¿no? No se pegaban entre ellos, no había ajustes de cuentas. Todo eso llega cuando los cárteles sudamericanos atracan en Galicia, que ahí sí ya empiezan a extender este mantra del miedo para poder controlar todos sus negocios, ¿no? Y estos son dos personajes que aparecen sin aparecer, porque todos sabemos lo que hacen, por lo cual yo llegué a esa conclusión de que no hacía falta de que fuera necesario que aparecieran de una manera más explícita. Sí. Tenemos un cabo Ramón Trillo, monachón, machista,
y aficionado al juego. El Cabo Ramón Trillo, fíjate, me interesa saber qué opinas tú del Cabo Ramón Trillo. Bueno, tiene un perfil... es que me pillo un poco las manos y digo lo que pienso, pero a ver cómo lo cuento. Tiene un perfil muy común, voy a decir, ¿no? Aparentemente. O sea, es el tipo, como acabo de decir, machista, le gusta el juego. En el fondo hay una bondad infinita, pero claro, es un personaje que tiene más cosas. Esas las cuentas tú si quieres. El Cabo Ramón Trillo tiene todo lo que acabas de decir y es ese personaje no, es esa persona que tú conoces y que sabe que tiene unos vicios, que sabes que tiene unos vicios entre comillas deleznables o unos vicios que no van acorde con el momento social en el que vivimos, porque la novela, aunque no tiene una ambientación temporal concreta, es bastante actual, ¿no? Y aunque tú sabes que no comulga con unos valores éticos, morales, que tú tienes que respetar, lo quieres. ¿Cuántas personas no conocemos que están cortados por ese patrón? ¿No? Sí, bonachón, pero sabes que en el fondo es un bonachón, pero que ha hecho tantas cosas. Cuidado. Tenemos una gallega que vuelve para hacer una investigación y una gallega que no tiene morriña y una gallega que no se siente gallega, no sé, despreciar su tierra no, pero no se siente, no la lleva en el alma, no la lleva en la piel. Tú que has estado en París, yo voy a decir mal el nombre, pero André Gide es, ¿no? El filósofo. Sí. Más o menos. Él decía algo así como, yo no soy un árbol, yo no tengo raíces. Eso es. Los gallegos tenemos el tópico, el estigma incluso diría, de la morriña, que parece que es algo nuestro, cuando yo creo que al final eso tiene que ser algo de absolutamente todos. La morriña la tenemos todos, eso te pero lo nosotros digo yo. nos adueñamos de ella y decimos que solo es nuestra, ¿no? Eso primero es una mentira. Y segundo, me parecía esencial que para no caer demasiado en el tópico tenía que haber un personaje que fuese gallego y un personaje que fuese discordante, pero discordante de una manera dura incluso, ¿no? Ella, la sargento Carla Traba, ella es gallega, ella ha vivido muchos años en Galicia, ha pasado la infancia, la adolescencia también, pero después viaja por toda España con diferentes operaciones, pero llega a Galicia y no soporta cómo le hablan así de lento, cómo le hablan solo con una frase. Los gallegos esto sí que lo tenemos, que pensamos que decimos una frase y que ya lo hemos explicado todo cuando no estamos... Porque tenéis el resto en la cabeza. Y en el fondo no estamos diciendo nada, Rosa. Sí. Entonces, claro, ella llega a una investigación policial donde quien es su segundo y quien es amigo de uno de los personajes que muere, le habla con frases de 4 palabras y no lo entiende, es superior a ella, ¿no? Ahora bien, es una sabionda. Eso dice el cabo, ¿no? Eso dice el cabo. Una sabionda con años de servicio por toda España y méritos acumulados en la ECO. Quiero decir, esta mujer viene porque es necesaria en esta historia. Esta mujer además tiene... Es algo que analizas una vez has escrito en la novela, ¿no? Yo creo que en el momento de analizarla no había ningún afán de este tipo, pero una vez la escribes te das cuenta de que sí. Es decir, ella llega a un puesto en el que quizá los hombres que lo dirigen no es que carezcan de la formación necesaria, pero sí que están en un puesto que les viene grande por méritos, ¿no? Y ella es una mujer, llega absolutamente más preparada que cualquiera de los que está ahí y aún así, ¿cómo se lo van a poner de complicado? Yo cuando escribí, fíjate, es una tontería, quizá tú lo sabrás mucho mejor porque tú sí que has escrito mucho ya, pero yo no escribí con ninguna intención de esto que se dice, de espiar demonios personales ni demás, ¿no? Yo solo quería entretener. Y mientras escribía, entretenerme a mí y pensar que si me entretenía a mí como lector, también podría entretener a más gente, ¿no? Pero al final, claro, tienes que sacar conclusiones y Galicia es una sociedad muy matriarcal. Y esto se ha dicho de una manera positiva durante muchos años, cuando en verdad no era tan positiva, en el sentido de que fue una sociedad matriarcal, pero una sociedad matriarcal machista. Es decir, la mujer sí que dirigía las cosas en casa, sí que dirigía las cuentas, pero
todo bajo el sometimiento del hombre durante muchísimos, muchísimos años, evidentemente como ha pasado en todas las sociedades. Y yo me crié entre mujeres. Entonces, una vez acabé la novela y empecé a hacer un recuento de todos los personajes, dije, bueno, es que es normal que haya tanto personaje femenino y que el personaje femenino tenga tanto peso. Es algo que de manera inconsciente quería que pasase y acabó ocurriendo, ¿no? Es un poco colocarla en su... Bueno, porque lo llevas también, tú eres gallego, y cuando hablas de tu tierra, cada uno tiene su tierra. Hay cosas que no sabes que están en ti hasta que no empiezas a contarlas. Cuando empiezas a contarlo, cuando empiezas a escribir sobre ello, porque Galicia es el personaje de esta historia. Seguramente, si nos vamos al País Vasco, si nos vamos a Andalucía, hay una historia como esta, pero Galicia es el personaje. Entonces, cuando empiezas a escribir, empiezas a contar, empiezas a vivir y a recrear, no a imaginar, a recrear lo que has vivido, sale todo eso. Fíjate, porque es muy irracional en el sentido de que hasta un chauvinista como yo sabe que el lugar no es un espacio, ¿no? Que la identidad, como dice Carla Traba, al final son los tuyos. Hay una pregunta típica de entrevista capotiana en la que siempre te preguntan ¿a qué lugar, si pudieses elegir, te irías? Y es una pregunta entre comillas absurda en el sentido de que tú no puedes vivir solo en un lugar, ¿no? Justamente precisamente tu identidad te la da haber vivido, ya no digo en varios lugares, sino varias experiencias. Tú no te puedes quedar ahí. Y sin embargo, yo sí que tengo un lugar y sería en Galicia, sabiendo que eso es totalmente inconcebible, ¿no? Nunca se sabe. Ya me lo contarás dentro de unos años. Otro personajazo, la abuela, Manuela Elisa. Manuela Elisa es una tía muy complicada, ¿eh? Porque es, yo creo, la madre que todos tenemos en algún momento y que hay veces que no queremos que sea nuestra madre. Entonces es que es una madre. Eso Está es. claro. Ese amor-odio puntual. Esto lo explicaba muy bien Domingo Villar en sus novelas. Yo creo, no sé si sin quererlo o no, porque nunca se lo pude preguntar. Este camino tan corto como tú acabas de decir que hay del amor al odio, ¿no? Entonces Manuela Elisa ama a sus hijos por encima de todas las cosas, ama a su nieta por encima de todas las cosas, ama a los amigos de su hijo por encima de todas las cosas, y aún así, cómo trata a su hijo, ¿no? Y cómo trata al resto de personas que tienen su entorno. Hay una especie de manipulación emocional que yo creo que de la que todos a veces somos partícipes sin darnos cuenta, que quizá ahí es cuando más daño hacemos, ¿no? Cuando hacemos el mal sin saber que estamos haciendo el mal. Pero es muy característico de la madre, me da la impresión, ¿no? Es innato. Esto de ser madre, pues es que es una cosa que tenemos y que no lo tenéis vosotros, por mucho que nos pongamos engañemos. a hacer el mal entre comillas, evidentemente. Ya, sí, claro. Me he perdido, fíjate lo que te digo. Bueno, lo que te iba a preguntar o lo que te iba a decir es el poder de un diario, el poder de la palabra escrita, la necesidad de contar algo para descargar tu conciencia y saber que en algún momento se va a leer. Es como una confesión y me absuelven y lo dejo escrito. Es como si pensásemos que por dejar escrito algo, eso fuese a actuar como resguardo, como absolución de todo lo que hemos hecho, ¿no? Cuando es lo más absurdo quizá que se nos pueda pasar por la cabeza, porque al final la palabra escrita tiene una debilidad muy grande, que es que igual que se escribe se puede borrar, ¿no? Igual que escribimos en un papel, cogemos, lo arrugamos y lo tiramos a la papelera. Es cierto que los periodistas, que hablamos tanto de la palabra, tanto de la independencia, tanto de su valor y tal, muchas veces vemos escritas mentiras. Sí, casi siempre. Y en los últimos años es una barbaridad la cantidad de mentiras que vemos. De hecho, decimos que trabajamos con la verdad cuando no trabajamos con la verdad. Ya casi nos dedicamos a desmontar
todas las mentiras que podemos encontrar por ahí, ¿no? Entonces, en la novela sí que he jugado con eso, porque es uno de los temas que más me gusta del periodismo, la verdad, los hechos, cuando se crea el conflicto entre varias verdades que supuestamente te están contando ambas partes, ¿no? Y es un poco lo que ocurre, porque la historia se cuenta entre dos líneas. Una es la línea de Santiago Insua, que nos lo cuenta a través de un diario, Sí. y otros son los descubrimientos que en principio nos está contando un narrador omnisciente. Y llega un momento en el que, como lector, tú ves que las dos verdades están bien argumentadas, que tienen pozo, que no son aleatorias, pero chocan. Y ahí es cuando se genera el conflicto, cuando se genera la tensión y quieres saber cuál es la verdad que permite el engaño, ¿no? ¡Qué verdad! Abríamos la entrevista con estos muertos y esta tanatopraxia, estos yonkis y estas víctimas a las que no se les escucha demasiado. Y los que cuando no se les escucha acabamos gritando. Y así aprovecho el título. Dentro de lo que es Galicia y dentro de lo que es todo este tratamiento con los muertos, me lleva, por ejemplo, a los egipcios, ¿no? Que ya hacían este tipo de cosas. Pero es que lo de Galicia siempre me ha llamado muchísimo la atención y son los cementerios en unas vistas brutales, normalmente hacia la costa, lo cual es otra forma de, ¿cómo te diría?, de seguir manteniendo al muerto como si tuviera que seguir contando cosas. Todo forma parte de la liturgia, ¿no? Exacto. Eso es lo que hablábamos un poco al principio. No es miedo a la muerte, porque no es miedo, pero en la Galicia, y sobre todo en la Galicia más profunda, hay un respeto a los que se van, que quizá no se lo tuvieron en vida, y por eso repito un poco lo de ser ceremoniosos con la muerte y con la vida, ¿no? Y yo me acuerdo de momentos en los que tú ni siquiera sabías lo que significaba la muerte, y quizá te había muerto un padre, te habría muerto un hermano, te habría muerto una madre, y estabas en el tanatorio con 7, con 6, con 8 años, y no entendías lo que estaba pasando. Y lo más curioso de los tanatorios, que esto no solo ocurre en Galicia, sino que ocurre en toda España, ¿no? No sé si en otros países ocurrirá igual, pero tú llegas a los tanatorios y salvo las dos personas que en ese momento están delante del escaparate mortuorio, lo más normal es que todo el mundo se esté riendo o esté contando alguna anécdota curiosa del muerto, ¿no? Es decir, tenemos una forma de llevar el duelo que quizá sorprendería a muchísima gente, ¿no? No lo sé, creo que a veces nos pasamos demasiado tiempo hablando sobre la muerte. Y en esa Galicia profunda, rural, que llega la droga como una vía de escape, como una vía de salida, en esa Galicia en la que el matriarcado sale a la calle para manifestarse por lo que está ocurriendo, en esa neblina que hay en esa Galicia, se esconde a vista de todos lo que ocurre. Es esto de que todo se sabe, pero... Son los pero sitios nada más se cuenta. pequeños, es donde mejor se guardan los secretos. Sí, Estoy convencida. Fíjate, la novela juega mucho con este fenómeno muy gallego que se llama la borracheira, ¿no? Que es una niebla de mar. Eso es. Que se va levantando poco a poco y que llega un momento en el que no te deja ver de una punta a otra de la ría de Corcubión, por ejemplo, que es una ría muy pequeñita que debe de haber 3 kilómetros de punta a punta. Y esa niebla se va metiendo poco a poco en la tierra, se va entrando en la tierra y lo come todo. Entonces yo juego un poco con ese ritmo que tiene la borracheira en la novela, en el sentido de que muy poquito a poco van apareciendo diferentes elementos que pueden parecer incluso inconexos, ¿no? ¿Por qué? Porque se esconden en cada uno de esos bancos de niebla, en cada uno de esos bancos de humedad y sobre todo en los sitios muy pequeñitos como pueden ser Fisterra, ¿no? Que al final es una población pequeñita. Pero de repente la borracheira es un fenómeno que igual que viene se va. Quiero decir que queda todo despejado a una velocidad tremenda, tremenda. Y por eso repito lo del ritmo de la novela. La novela llega a un momento en el que parece que está todo... que está todo nublado, que no se va a entender nada, quizá que hay demasiados elementos inconexos, pero todo se despeja
empiezas a ver y crees que ya sabes el final, pero de repente se van los últimos bancos y queda todo de una manera abrupta a la luz, ¿no? Pues los muertos también gritan que lo lean, porque no podemos contar más. Ya, es una pena eso, que lo lean y sobre todo que los disfruten, ¿no? A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho escribirla porque además he encontrado en este género que, ¿cómo lo definiríamos? Puede ser un thriller, perfectamente. Puede ser un thriller. Sí. Pues he encontrado que el thriller es un género que te sirve para iluminar otros aspectos de la vida, ¿no? Que además de la trama policial, Sí. que esto es algo que se lleva haciendo mucho en los últimos años, puedes generar otras tramas por arriba y por abajo de los personajes, que los personajes pueden enseñarte sus heridas y su felicidad, y sin que eso te perturbe a la hora de seguir la historia. Es un género, la verdad, que ¿Qué te ha me gustado? mucho. Bueno, pues Así que a ver si le gusta. sí, has debutado con este género. Pues nada, sí, lo has hecho genial. Muchísimas gracias. Gracias a ti.